Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha capturado la atención de miles de fans y ha generado un sinfín de especulaciones. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esas palabras que, sin duda alguna, prendieron la mecha de todo un huracán mediático. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el mundo del entretenimiento y los secretos que lo rodean, quédate con nosotros porque hoy vamos a desgranar este misterio. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿cuáles fueron esas palabras que encendieron la chispa? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que supuso la serie Sen Kalkam, o Será que me amas, como la conocemos en algunos países. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión trascendió la ficción, llevando a sus seguidores a soñar con una relación real. Y seamos honestos, ¿quién no se ilusionó con la posibilidad de que esos dos tortolitos de la pantalla chica se enamoraran en la vida real? Tras el fin de la serie y a pesar de que ambos mantenían cierto hermetismo sobre su relación personal, los rumores y las especulaciones se dispararon. Las redes sociales ardían con cada aparición conjunta, cada comentario sutil, cada like que se cruzaban. Y fue en este ambiente de efervescencia mediática donde surgieron unas declaraciones, unas palabras concretas, que actuaron como el detonante perfecto. Hablamos de unas declaraciones de Kerem Bürsin, en una entrevista que por su sencillez y aparente honestidad, se volvió viral y desató una tormenta de interpretaciones y reacciones. Kerem, en ese momento, fue preguntado directamente sobre su relación con Hande. Y en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta ambigua, optó por una franqueza que muchos encontraron conmovedora y reveladora. Dijo algo así como que él y Hande eran muy buenos amigos, pero que había una conexión especial entre ellos. Y ahí, amigos, es donde la mecha comenzó a arder de verdad. La palabra especial se convirtió en el foco de todas las miradas. ¿Qué significaba esa conexión especial? ¿Era solo la amistad profunda que surge de trabajar intensamente juntos en un proyecto tan exitoso? ¿O era algo más, algo que ambos estaban sintiendo pero aún no querían etiquetar públicamente? Los fans, por supuesto, se volcaron en masa a interpretar estas palabras. Para muchos era la confirmación de lo que siempre habían esperado, que Hande y Kerem estaban viviendo su propio cuento de hadas. Los comentarios en las redes se multiplicaron con mensajes de alegría, apoyo y esperanza. La conexión especial se tradujo instantáneamente como amor, como un romance incipiente. Y esto, a su vez, generó una presión mediática considerable sobre ambos actores. Pero la historia no termina ahí. Poco después, en otro evento público, fue Hande Erçel quien fue abordada por la prensa. Y ante la pregunta sobre las declaraciones de Kerem y la supuesta conexión especial, su respuesta añadió otra capa de misterio y controversia. Hande, con su característica elegancia, respondió algo como que ella admiraba mucho a Kerem y que apreciaba su humanidad. Y añadió que para ella la conexión se trataba de un respeto mutuo y de una amistad muy fuerte. Aquí es donde las palabras, literalmente, prendieron la mecha de diferentes maneras. Mientras que para unos las declaraciones de Kerem eran una señal clara de romance, las de Hande parecían dar un paso atrás, o al menos, ofrecer una perspectiva más cautelosa. La prensa ávida de titulares interpretó las palabras de Hande como una forma de enfriar las expectativas, de poner límites a las especulaciones. Se habló de que quizás Hande era más reservada, o que Kerem se había adelantado un poco en sus declaraciones. Lo fascinante de todo este asunto es cómo unas pocas palabras, dichas en un contexto determinado y ante un público expectante, pueden tener un impacto tan enorme. La conexión especial de Kerem, sumada a la humanidad y el respeto mutuo de Hande, se convirtieron en el tema central de discusión en todos los foros y medios de entretenimiento. Los fans se dividieron entre los que creían en el romance secreto y los que defendían una amistad sólida y profesional. Además, no podemos olvidar el contexto cultural. En muchas culturas, la discreción en las relaciones sentimentales de las figuras públicas es muy valorada. Por lo tanto, cualquier declaración que pudiera insinuar una
conversación era analizada al milímetro. La forma en que cada uno de ellos se expresaba, sus gestos, sus miradas al hablar de la otra persona, todo era objeto de escrutinio. Es interesante reflexionar sobre la presión que esto supone para los propios actores. Imaginen tener que navegar constantemente entre las expectativas de sus fans, la voracidad de los medios y al mismo tiempo mantener su privacidad y su vida personal. Estas declaraciones, por más inocentes que parecieran en principio, se convirtieron en un verdadero campo de minas mediático. Las palabras de Kerem, conexión especial, abrieron la puerta a la imaginación colectiva. Fue un guiño o una señal para quienes deseaban verlos juntos. Y las palabras de Anne, humanidad y respeto mutuo, actuaron como un freno, o quizás como una forma de redefinir esa conexión en términos más platónicos o profesionales. Sin embargo, incluso estas palabras, al ser pronunciadas en respuesta a la especulación, alimentaban el debate. Lo que estas palabras demostraron una vez más es el poder de la comunicación, tanto verbal como no verbal, en el mundo del espectáculo. Una frase bien colocada puede avivar las llamas de la intriga, mientras que otra puede intentar apagarlas. Pero en este caso particular, la combinación de ambas respuestas generó un debate continuo que duró meses. La mecha se encendió porque existía un terreno fértil, el gran éxito de la serie, la química de los actores, el deseo de los fans de verlos juntos y la propia naturaleza mediática del mundo del entretenimiento que vive de la especulación y el drama. Las declaraciones de Kerem y Anne no inventaron la historia, sino que le dieron un nuevo impulso, un capítulo nuevo que alimentó las conversaciones y los análisis. Y aunque posteriormente las cosas siguieron su curso con momentos de cercanía y otros de distancia, esas palabras específicas se quedaron grabadas en la memoria de los fans y de los observadores de la industria. Se convirtieron en un símbolo de ese momento en el que la línea entre la ficción y la realidad se volvió un poco más difusa, y la especulación alcanzó su punto álgido. En resumen, las palabras que prendieron la mecha en la historia de Anne Derzel y Kerem Bürsin fueron, por un lado, las de Kerem Bürsin, insinuando una conexión especial con Anne Derzel, lo que disparó las especulaciones sobre un romance. Y por otro lado, las respuestas de Anne Derzel, que si bien no negaban rotundamente una conexión, la definían en términos de humanidad y respeto mutuo, lo que generó diferentes interpretaciones y mantuvo vivo el debate. Fueron estas declaraciones en el contexto del inmenso éxito de Esenkal Cup y la devoción de sus fans, las que encendieron la chispa de una de las historias más comentadas del mundo del entretenimiento turco. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante desgranar cómo unas pocas palabras pueden tener un eco tan grande, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las especulaciones y las declaraciones que marcan tendencia. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las palabras de Kerem y Anne confirmaron un romance o simplemente una amistad profunda? ¿Qué opinan de la presión mediática a la que se enfrentan las celebridades? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Anne y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.